caso de intervalos totalmente diferentes. A ver, permítanme un momento. Bueno, vamos a continuar. Gracias por la espera, chicos. Bueno, entonces nos pide un intervalo de confianza en donde ya establecimos que es para la varianza y la probabilidad de que esa varianza poblacional se encuentre entre ese mínimo y máximo valor, pues es igual a gamma. Gamma, que es el nivel de confianza, el nivel de veracidad que estamos aceptando en este estudio, en esta estimación. Que recordemos que esa gamma, ¿sí? Es complemento del nivel de significancia, es el complemento de alfa. Alfa más gamma nos dan 1, la probabilidad máxima. Y que solamente podemos tener el 100% de confianza si se trabaja con toda la población. Como normalmente, y más en la práctica, las poblaciones son exageradamente grandes, son muy grandes, tienden a infinito, pues se acostumbra manejar muestras y a partir de las muestras, ¿verdad? Generalizar, estimar para la población. Pues difícilmente vamos a tener un 100% de confianza. Andaremos cercano, un 99, un 98, un 95, a lo mejor hasta un 90, pero no el 100%. Entonces, aquí ya tenemos, ¿verdad? Digamos que la abstracción matemática de cualquier intervalo, en este caso hablando de la varianza poblacional. Dentro de ese intervalo, si observamos, nos están pidiendo gamma. Este de aquí, el que voy a encerrar en azulito, en ese planteamiento último que hice, es lo que me piden y nos piden el límite inferior. Este otro que estoy encerrando en circulito, ¿sí? Para lo cual nos van a dar el límite superior. Si seguimos leyendo, dice, se sabe que el límite superior es de tanto. ¿Sí? Entonces, con los datos que nos dan, los datos en bruto, ¿sí? Cada elemento que integra la muestra, lo que está en la tablita, más, ¿sí? Lo que aquí estoy abstrayendo matemáticamente, ¿sí? Más el límite superior del intervalo, tenemos que encontrar lo que está en circulito azul, LI, límite inferior, y el simbolito que se lee como gamma, nivel de confianza. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar el formulario, excepto que hablemos para proporción o diferencia de proporciones, para cualquier otro caso, si ustedes observan, las variables que aparecen en las expresiones son las fórmulas, por lo general necesitamos media muestral, varianza muestral y o desviación muestral, es decir, información de la muestra. Por lo tanto, de una vez vamos a generar esa información que podemos obtener a partir de una muestra. Y entonces vamos a generar la media muestral, la varianza muestral, la desviación muestral y, bueno, desde luego nuestro tamaño de muestra. Decíamos que son datos no agrupados. Aplicamos las fórmulas de datos no agrupados que se vieron en el parcial anterior, ¿sí? O bien, si saben manejar su calculadora en función estadística, introducen la información, ¿sí? En la calculadora y obtienen directamente los resultados. Recordemos que aquí el tema principal son intervalos de confianza, ya no son datos agrupados sino agrupados. Entonces aquí para generar esa información ya no es necesario poner fórmulas, sustitución, operaciones y resultado. Aquí ya pueden poner los totales, los valores directamente. Aquí el tema son intervalos de confianza. Ahí sí, esa parte sí la tienen que desglosar, la de intervalos. Pero estos valores que vamos a generar ya no es necesario detallarlo tanto. Profesora, perdón, una pregunta. ¿Sí? ¿El problema siempre nos va a indicar si son datos agrupados o no agrupados? No te lo va a decir, es muy difícil que lo diga.
te vas a dar cuenta por la estructura del problema. Cuando son agrupados, recuerden que vienen clasificados en intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces, vienen los intervalos, las clases o categorías y te dan alguna frecuencia, ¿sí? Ya sea la frecuencia, normalmente es la frecuencia de clase o frecuencia absoluta, pero también puede ser la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada, o cualquiera de las frecuencias que estuvimos trabajando, o la marca de clase, ¿sí? Y entonces, a partir de esa información, se trabajaría, pero con datos agrupados para generar en un momento dado aquella otra información que nos hace falta. Y entonces, más que nada es por la presentación, la manera en que podemos distinguirlo. Sí, Oliver, déjame ver si tengo un archivo abierto. A ver, permíteme, para mostrarte cómo sería la diferencia. Bueno, de todos modos voy a dejar de compartir, se va a borrar el dibujito. Aquí abajo lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que hice ahí a mano alzada, aquí ya está capturado, ya se ve más bonito. Esto de aquí es lo mismo que hice aquí, ¿sí? Entonces, a ver, voy a dejar de compartir y voy a ver si tengo a la mano un archivo. Permítanme un momento, lo estoy buscando. Uy, chicos, porque además la máquina está un poco lenta y eso me dificulta el poder. Creo que está, voy a ver, creo que está en el mismo archivo de Megasinapsis, creo que ahí hay uno, más bien voy a irme a ese. Es que no sé qué estoy haciendo. Megasinapsis. Es la de Ingeniería en Informática. Ya encontré uno. Está en la misma página de Megasinapsis. ¿Sí? Precisamente en el archivo donde viene el bloque de ejercicios. ¿Sí? En Megasinapsis nos vamos a curso Supixa, a lo que viene siendo su carrera, su secuencia, que es la de Ingeniería en Informática, la que tiene una N. Y de ahí nos vamos aquí en la parte de abajo, donde está la división de pantalla, el bloque de blanco. Ahí están los PDFs. El que dice de ejercicios Walpur, ese se abre, bueno, yo como estaba revisando ya se abrió, ¿sí? Ese se abre, bueno, ya lo volví a abrir, ese se abre y así se dan cuenta en la hoja 4, el ejercicio 3 dice, en un estudio para determinar la vida media de cierta marca de baterías, se elige una muestra de 50 donde la duración de horas aparece en la siguiente tabla. Y te dan la información y bueno, ya vienen las preguntas. Genere un intervalo para la media, genere un intervalo para la varianza, genere un intervalo para la desviación. El problema no marca si son datos agrupados o datos no agrupados, pero por la estructura se sabe que son agrupados. Fíjense bien que nos lo da en categorías. Este es el nombre de la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, etc. La categoría 1, aquí están los intervalos, va de 15.5 a 19.5. En ese rango, en ese intervalo, hay 7 datos. ¿Sí? Es decir, esta es la frecuencia de clase o frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces nos están dando la información, ¿sí? En este caso como datos agrupados. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? ¿Sí me explico? Sí, profesora. Gracias. Sí, de nada, Oliver. Y entonces aquí, si yo requiero información como, por ejemplo, la media muestral, la varianza muestral, etcétera, ¿sí? De hecho, son muestrales. Aquí yo acababa de leer, aquí dice que es una muestra de 50. Entonces, ahora, a través de las fórmulas de datos agrupados,
o en función estadística en la calculadora, pero manejándolo como datos agrupados, tendremos que obtener dicha información para posteriormente dar respuesta a cada uno de los incisos. Voy a borrar los dibujitos y voy a regresar al documento. Este archivo está en la página de Sinapsis en curso Supixa. Es de aquí donde estoy sacando los ejercicios. Estas tablas que vienen aquí hacen referencia o los remonta al Walpur, al libro. ¿Sí? Y estas de aquí son las redacciones que yo les decía, ¿sí? Que vienen completas y son de casos que el autor no maneja, que por lo general cualquiera de estos casos maneja despejes. ¿Sí? Entonces hace ratito creo que dijimos que era el 8, ¿no? El que habíamos dicho, ya no me acuerdo. Ah, el de la pólvora. No, es que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuál vamos a ver ahorita. ¿De qué hablaba el problema ahorita? De semillas, ¿no? El 4, la semilla. Ah, el 4, gracias. Sí, es que también ese último que iba a mencionar, más adelante viene. El 4, sí, aquí está la tablita. Este es el que vamos a hacer, o el que estamos haciendo ahorita. Sí, entonces, el archivo de los ejercicios resueltos que estamos manejando en clase trabaja algunos de estos que son ejercicios adicionales o alguno directamente de los del libro que llevamos de base, de esta tablita. Y desde luego, bueno, el tiempo no alcanza como para ver todos, pero independientemente de los que veamos, pues ustedes cuentan con elementos para seguir practicando. Regreso al documento que teníamos. Bueno, ya quito esta parte de aquí. Y aquí está ya nuestro archivo. Entonces, si no hay error, si alguien tuvo oportunidad, voy a hacer una división de pantalla, de checar los valores, pues, por ahí me dicen si están bien calculados o no. Y si no, bueno, después con calma ustedes vuelvan a revisar el ejercicio. Igual si hay alguna observación me dicen para que yo en su momento, bueno, pueda efectuar la corrección. A mí me dieron los valores que aquí se aprecian en la tablita de abajo. Y tenemos una muestra de 10 que generó una media muestral de 46.12 con una desviación muestral de 0.5349, generándose una varianza de 0.2862. Recordemos que si tenemos la desviación, podemos generar la varianza y viceversa. Si tenemos la varianza, podemos generar la desviación. Es decir, uno me lleva al otro, están como enlazados, dependen los valores. Voy a dejar ahora esa tablita en la división de pantalla de arriba. Y en la división de pantalla de abajo, bueno, vamos a continuar. En este caso se trata de un intervalo para la varianza. Nos vamos a ir a nuestro bloque de fórmulas de intervalos de confianza, que es el archivo que tiene las 12 expresiones, las 12 fórmulas, los 12 casos, y de todas esas opciones vamos a ir delimitando, vamos a ir acotando y nos vamos a enfocar solo a aquellos casos que son para varianza. Y nada más hay dos. Cuando se tiene una muestra y cuando se tienen dos muestras. En este ejercicio solamente hay una muestra, por lo tanto no hay duda de cuál de las dos expresiones vamos a trabajar. Tomamos la fórmula que corresponde, la fórmula asociada, que aquí en el documento también ya se transcribió, ¿sí? Que viene siendo la fórmula número 9, aquí mismo nos dice en el texto, es la 9, ahora nos va a tocar trabajar con la distribución G cuadrada o Chi cuadrada. ¿Sí? Tomamos la fórmula, aquí se visualiza, ¿sí? Y a través de ella vamos a estar trabajando. Recuerden que ahora no vamos a generar un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, nos dan el límite superior, el total de este cociente nos lo proporcionan, ¿sí? Y nos están preguntando el valor de gamma, lo que voy a cerrar con rojo, el valor de gamma, nivel de confianza, y el valor del límite inferior.
el resultado de este otro cociente. Entonces tenemos la información de los datos de la tablita que se ve en la división de pantalla de arriba y el total del límite superior del intervalo. Con esa información nosotros debemos de poder calcular o generar, ¿sí?, aquello que nos están solicitando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer una igualdad, ¿sí? Esta igualdad de aquí, el total de ese cociente es igual a 0.9535. Al tener una igualdad, ¿sí?, por ahí va a haber una variable, ¿sí?, que es una incógnita y que nosotros vamos a despejar. ¿Cuál es esa variable? Bueno, vamos aquí a visualizar. N total del tamaño de la muestra es conocido, sí. La varianza o la desviación muestral, una me lleva a la otra, es conocida, sí. ¿Sí? Este es un valor de tablas que está en función del nivel de significancia de alfa. ¿Sí? El total del cociente, recuerden que es igual a 0.9535, es igual a este valor. Entonces, si se dan cuenta, para obtener el denominador necesitamos alfa. ¿Sí? Si tenemos alfa, se sustituye de manera directa. Si no, recuerden que alfa más gamma son complemento. ¿Sí? Si tuviésemos gamma, con gamma generamos alfa y al tener alfa obtenemos el valor de tablas, pero aquí ni gamma ni alfa, porque gamma no la están preguntando, ¿sí? Alfa no me la están dando, ¿sí? No es una pregunta directa, pero si obtengo alfa puedo conocer gamma, una me lleva a la otra, entonces la incógnita es la que dejé aquí marcado en un circulito. La incógnita es alfa, entonces vamos a tener una igualdad con una sola incógnita, por lo tanto podremos conocerla despejar y es precisamente lo que vamos a hacer. Pues voy a desplazar documento, la fórmula pues ya no la vamos a tener visible. Si ustedes tienen abierto el formulario, pues podrán seguirme de manera más fácil o que sí, sin que se pierdan tan fácilmente, ¿verdad? Porque me van a poder seguir. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Yo nomás tomé esa igualación que había hecho, que había encerrado en un círculo ahí deforme, más bien no era un círculo, pero lo había encerrado. Entonces tenemos que el cociente, este cociente me representa el límite superior, que era lo que estaba palomeando que conocíamos y que no conocíamos. Entonces, el límite superior vale 9535, que es el que aquí se está sustituyendo. ¿Sí? Del lado derecho estoy marcando con rojo la incógnita o la variable que vamos a trabajar. ¿Sí? Terminamos de hacer la sustitución. ¿Sí? Voy a desplazar división de pantalla de abajo. Aquí apenas se aprecia, pero no quiero que se pierda la fórmula. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el límite superior que habíamos dicho que es conocido, aquí está sustituido. Del lado derecho de la igualdad, en el numerador tenemos en el paréntesis n-1, que da un total de 9, que multiplica a la varianza. ¿Sí? Aquí hay dos formas. Si tienen la varianza, sustituyen de manera directa la varianza, pero ya no indican que se eleva al cuadrado. Si van a trabajar con la desviación, como fue el caso, como es el caso que está en el documento, entonces pongo la desviación, pero ahí sí indico que todavía se va a elevar al cuadrado, y que es la expresión que tengo aquí, entre todo el denominador que no conozco porque es un valor de tablas y para conocerlo necesito alfa, pero alfa es la que ahorita voy a buscar, que es lo que está con rojo. Entonces todo el denominador como tal es una incógnita. Y ahí podemos observar, ¿verdad?, la igualdad con la incógnita a trabajar. Entonces, despejamos. Para despejar, ¿sí?, la incógnita está en el denominador, pasa del otro lado, ¿sí?, está dividiendo, pasa multiplicando. Como queda multiplicando, ese valor, ¿sí?, ahora regresa del lado derecho dividiendo. Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo.
y aquí ya está despejada, ¿verdad? Aquí se aprecia el despeje que les decía. Ay, no es cierto, dice no es. Perdón, está acá. Aquí está el despeje, ahora sí que les decía. Y de aquí arriba, a la hora de despejar, queda la expresión que encerré en ese óvalo, está encerrado ahí en rojo. Y pues ya nomás resta ahí simplificar la operación dándonos 2.7004. Bueno, estamos trabajando con la distribución G cuadrada o Xi cuadrada. Recordemos, ¿sí?, que esta distribución es diferente a la normal o a la distribución de Student, tanto en la forma de búsqueda como también su gráfica. La normal y la de Student, su gráfica es prácticamente la misma, es una campana de Gauss, tienen las mismas propiedades, nada más que en la normal, o sea, la gráfica tiene las mismas propiedades, pero en la normal un área a la izquierda es directa, en Student un área a la derecha es directa. Bueno, y bueno, son simétricas, ¿verdad? Aquí en G cuadrada o en Chi cuadrada, voy a hacer la grafiquita con mucha imaginación. Tenemos G cuadrada, se denota como X cuadrada, pero esa X cuadrada es un solo simbolito, es una sola expresión, no es que tome el valor y luego lo eleve al cuadrado, a la potencia, no, es un solo símbolo, ¿sí? Así es como se denota G cuadrada. ¿Sí? Bueno, esta distribución nace en 0 y tiende a más infinito. Por lo tanto, no podemos tener valores negativos sobre el eje. ¿Sí? Ahí, ojo o cuidado, a diferencia de la normal o a la diferencia de Student. Y la gráfica no es simétrica, también a diferencia de la normal y de Student. Se va a terminar la sesión, se van a borrar mis dibujitos. Voy a tratar de hacerlo rápido. Bueno, tiene más o menos esta forma. Entonces la media no funge como eje de simetría. Como vamos a trabajar con un intervalo, con mucha imaginación, creo que la otra línea me quedó muy pegada y no se aprecia. Mejor la despego más. Ahí está. Bueno, con mucha imaginación, ¿sí? Ahí está nuestra grafiquita. Al ser un intervalo, la gráfica va a quedar partido seccionada en 3 partes, donde se concentra la mayor área o región bajo la curva, ¿sí? Es la asociada a gamma. ¿Sí? Todo intervalo lleva un límite inferior y un límite superior. ¿Sí? El área comprendida entre esos dos valores, límite inferior, límite superior, es la asociada a gamma y que ahorita voy a tratar de sombrear o de resaltar con amarillo en este caso. Esa es la región de gamma. Y las colitas, los extremos de la gráfica, lo que no sombreé, ¿sí? El total de ambos, es el asociado a alfa. Recordemos que gamma más alfa son complemento, ¿sí? Y en este caso esa alfa no está compactada en un solo extremo de la gráfica, sino como está, pues partida, está dividida en 2 partes. Es por eso que cada región, cada colita, cada extremo que no está sombreado, nada más no me cabe, pero va aquí adentro, híjole, con mucha imaginación, es alfa medios. Cada colita aquí menos me cabe, lo voy a poner afuera, pero adentro es alfa medios. En este caso la gráfica no es simétrica. Hagan de cuenta, yo creo que han visto ustedes en la cocina de su mamá, que de repente hay 2 recipientes que tienen diferente forma. Por ejemplo, uno cilíndrico y otro cuadrado. Son diferentes en aspecto, en forma. Pero de capacidad son iguales. Ambos tienen una capacidad de 1 litro. ¿Sí? Entonces, su forma es diferente, pero la capacidad es la misma.
Algo similar ocurre con estas regiones, con los extremos, ¿sí? Tienen formas diferentes, pero valen lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, esta línea que está aquí abajo, o este punto que, digamos, sería el asociado al límite inferior del intervalo, pero en términos de G cuadrada, en términos tipificados, este va a ser G cuadrada de 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios. Y digamos que este otro puntito, no sé si se alcanza a ver el ratoncito donde estoy señalando, que sería el asociado al límite superior, pero en términos de G cuadrada, ¿sí? Sería G cuadrada de alfa medios. En G cuadrada, un área a la derecha, un área mayor, es directa. Si no tenemos áreas a la derecha, lo conveniente es replantear o reexpresar en términos de áreas mayores para poder tomar valores directos de tablas. Bueno, una vez que ya tenemos el panorama, ¿verdad?, de nuestra gráfica, ahora sí, nosotros podemos ir, déjenme sacar otro color, nosotros podemos ir de una probabilidad a un valor sobre el eje o de un valor sobre el eje a una probabilidad. Probabilidad, área, región, proporción, porcentaje son sinónimos, ¿sí? En este caso, lo que nosotros obtuvimos, donde está la flechita de abajo y ahorita acabo de encerrar en negro, ¿sí?, es el valor sobre el eje. A partir del valor sobre el eje vamos a determinar un área bajo la curva, una probabilidad, ¿sí? Entonces nosotros vamos a, dijimos que es a partir de, entonces vamos a la línea de negro que dejé en la gráfica. Y nada más que nosotros ahorita estamos trabajando con G cuadrada de 1 menos alfa medios. Entonces vamos a ir de aquí, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar este punto. Tenemos el valor sobre el eje, precisamente este es el que vale 2.7004, valor sobre el eje. A partir de ese valor sobre el eje vamos a determinar el área a la derecha, ¿sí? ¿Por qué a la derecha? Porque recuerden que un área a la derecha o un área mayor es directa en G cuadrada. Entonces lo que vamos a determinar, déjenme sacar el lápiz otra vez, ya saben. Vamos a determinar de este valor hasta acá, es decir, el total de la región que es sombreada de amarillo y de esta colita que no está sombreada. Todo eso es el área a la derecha de ese valor que es 2.7004. ¿Sí? Para eso nos vamos a ir a nuestras tablas estadísticas y buscamos la asociada a chi cuadrada o G cuadrada, ¿sí? Y bueno, la tablita, a ver si ya está por terminarse la sesión. Bueno, aquí tenemos que el encabezado de cada columna es el valor de alfa y los renglones son los grados de libertad, GL o esta entre como V o palomita, ¿sí? Que ahí donde se ubicó la fórmula, ahí nos dice que esos grados de libertad se calculan como n-1, que en este caso sería 9. Entonces buscamos en G cuadrada, en el renglón 9, acabo de comentar de dónde sale ese 9, en todos los renglones 9 vamos a buscar el valor que encontramos al haber despejado, que es 2.7004, se va a acabar el tiempo, chicos, en cualquier momento. Y ya que lo localizamos, si está el exacto es lo ideal, sino el más próximo, ya sea por arriba del valor o por debajo del valor, pero el más próximo, donde haya menos diferencia al valor exacto. Ya que lo localizamos, en esa columna donde lo ubicamos, nos desplazamos hacia arriba y vemos cuál es el valor que la encabeza. Y ese valor es el que vamos a tomar o a considerar. ¿Sí? Ese valor, ¿quién es? Bueno, ese valor es el subíndice. Es el total del subíndice, el valor que nosotros encontremos. Y
Y entonces vamos a establecer una nueva igualdad. El valor del subíndice, que es 1 menos alfa medios, lo igualamos al valor que aparece aquí donde está el signo de interrogación. Y eso nos va a generar otra igualdad con una sola incógnita, que es la que se está marcando con rojo desde que empezamos a trabajar para encontrar ese valor sobre el eje, ¿sí? Y al despejar esa alfa, ese valor, esa expresión que está en rojo, ¿sí? Podremos conocer ya gamma. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Sí me están apoyando? ¿Sí están revisando en tablas? Voy a desplazar documento, entonces voy a borrar aquí los garabatitos. Profesora, Sí, adelante, Benjamín. bueno, por ejemplo, ahí lo que puso de que un área mayor es directa, entonces en este caso si o sea, nos pusieran que la probabilidad de tal era mayor o igual o mayor que, ahí utilizaremos ese de x cuadrada de alfa medios, pero aquí como tenemos como menor que, utilizamos el de 1 menos alfa medios. Así es, así es. Ok. Así es, Benjamín. Sí, siempre debe de ser mayor o mayor igual, mayor, para poder determinar directamente el valor en tablas. Gracias, profesora. Bueno, ya encontramos el valor que tiene el signo de interrogación. A mí me da que es 0.975, ¿sí? El cual, bueno, pues suena lógico, ¿verdad? Estamos hablando de más de una mitad, las dos zonas que tienen palomita negra, ¿sí? Entonces suena lógico nuestro valor. Ese valor decía, ¿verdad?, que es igual al subíndice, que es lo que aquí tenemos abajo. Establecíamos esa nueva igualdad. Voy a desplazar división de pantalla de abajo, ¿sí? Y ahí ya se aprecian la igualdad y la incógnita que se va a trabajar, la cual pues hay que despejarla. Se parte la hoja, entonces ahí voy a hacerlo un poco más chiquito a ver si se aprecia para que se vea o se distinga el despeje. Ahí creo que exageré de chiquito. A ver si ahí se aprecia. Y lo que vamos a hacer, le está estorbando este 1, el cual está positivo, pasa del otro lado negativo, y después este 2 que está dividiendo pasará del otro lado multiplicando, que es la expresión que aquí se aprecia. ¿Sí? Voy a desplazar documento, entonces borro los dibujitos. Desplazo documento, ¿verdad? Y ahora sí ya lo puedo hacer otra vez grande. Y bueno, aquí es donde estaba, ¿verdad? Que el 1 pasaba restando y el 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando. Simplificamos lo que está del lado derecho de la igualdad y nos queda menos 0.05. Entonces, este menos y este menos, ¿verdad? Se van, o bien toda la expresión, ambas partes de la igualdad, lo multiplicamos por menos 1, quedándonos finalmente que alfa vale 0.05. Si tenemos alfa, uy, se pasó. Si tenemos alfa, recordemos que alfa más gamma es igual a 1, entonces alfa vale 0.05, gamma es nuestra incógnita y todo es igualado a 1, entonces podemos conocerla despejando. A la hora de despejar resulta que gamma vale 0.95 o el 95%. Entonces ya tenemos esta parte de aquí que nos pedían, que nos preguntaban, que está en la división de pantalla de arriba. Ahora, ¿qué falta? Falta generar el límite inferior del intervalo. Pues borro los dibujitos. Voy a desplazar documento en la división de pantalla de abajo. En este caso, bueno, si ustedes tienen la fórmula a la mano, ¿verdad? Podrán apreciar qué parte correspondía para el cálculo del límite inferior, que aquí, bueno, se transcribió nada más tomando esa parte asociada a lo que queremos ahora calcular, que era el resultado también de un cociente.
el resultado de ese cociente es igual al límite inferior, ¿sí? Sale de la fórmula completa de intervalo de confianza para la varianza. Si tienen el formulario, por favor ahí chéquenlo, ¿sí? Bueno, ¿qué necesito para obtener el límite inferior? Bueno, de entrada el límite inferior es lo que ahora estamos buscando, ¿sí? Necesito el tamaño de muestra que es conocido en la división de pantalla, se puede observar, ¿verdad? Que el valor ya lo tenemos. Necesitamos la varianza y o la desviación, ya también la tenemos. Y necesitamos, en este caso, lo que es el denominador, que es el valor asociado de tablas. Que bueno, ese no es un dato que nos dé el problema, ¿sí? Pero recuerden que si nos falta información y es indispensable conocerla, nos tienen que dar los elementos necesarios para poderlo generar. Y en este caso, para obtener ese valor, necesitamos alfa. Y alfa ya es conocida. Si tenemos alfa, podemos obtener el valor de tablas. Entonces, si se dan cuenta, todo va a ser conocido. Vamos a sustituir, simplificamos y obtenemos como tal el valor del límite inferior. Bueno, vamos a buscar entonces el valor de tablas. Vamos a ir ahora a la inversa de cómo buscamos hace un momento el valor en tablas, porque hace un momento nosotros fuimos de un valor sobre el eje, y que ya no recuerdo qué valor era. Bueno, era quién sabe qué punto 70, 0 y algo, de un valor sobre el eje, nosotros fuimos a una probabilidad o a un área bajo la curva. ¿Sí? Ahora tenemos la probabilidad, ahora esta es conocida, y queremos obtener el valor sobre el eje. Entonces ahora vamos a ir a la inversa de lo que hicimos hace un momento. Entonces, bueno, nuevamente pongo aquí el rayado de la tablita con mucha imaginación. El encabezado de cada columna es el valor de alfa y los renglones son los grados de libertad. Nos dice, ¿verdad? Aquí la expresión que es G cuadrada de alfa medios. Alfa, si ustedes recuerdan, nada más que no está ahorita ya visible, alfa valía 0.05. ¿Sí, verdad, chicos? Sí, maestra. Ok, gracias, Rodrigo. Bueno, entonces, si alfa es 0.05, alfa medios, ya desapareció mi lápiz, acá está. Alfa medios, entonces es 0.025. Ese subíndice es la columna. ¿Sí? Entonces, ahora en el encabezado de la columna buscamos 0.025. Decíamos que los grados de libertad son el renglón. Los grados de libertad ya los habíamos calculado, es n-1 y vale 9. ¿Sí? Entonces, estos grados de libertad es el renglón y el subíndice de la variable es la columna. Y ahora sí, hacemos cruce columna-renglón. Y el valor que está en la intersección es el que ahora tomamos. Ese valor, bueno, a mí me dio 19.0228. ¿Sí? Entonces verifiquen en tablas que corresponda. ¿Sí? ¿Sí les coincide? Sí, profesora. Sí, coincide. Gracias, Sí, chicos, profe. chicas, gracias. Bueno, entonces se van a borrar los dibujitos o algunos para que yo pueda desplazar pantalla. Entonces, si se dan cuenta, ahora sí, ya todo es conocido, ¿sí? Pues nada más sustituimos y simplificamos. Entonces, desplazo documento. ¿Ibas a decir algo, Barbosa? Dice una compañera que si, por favor, que si una Sí. compañera, Pues se oye corta tu voz, pero creo que alguien quiere entrar a la sesión y ya acabo de darle acceso a alguien. Supongo que ha de ser tu compañera. gracias. Sí, a ti. Bueno, vamos a desplazar división de pantalla de abajo. Bueno, aquí se va a perder un poquito la fórmula, tan solo que lo haga más chico. Ahí se aprecia la fórmula y abajo la sustitución.
Entonces tenemos que necesitamos n menos 1, n vale 10 menos 1 es este 9 que se ve aquí. Luego, si sustituimos la varianza de manera directa, ya no indicamos que va al cuadrado. O bien, si sustituimos la desviación, que es el caso que yo tengo, todavía indico que va elevado al cuadrado. Pero bueno, es un valor conocido, ¿sí? Y finalmente el denominador, que es el valor de tablas, que es el valor que acabamos nosotros de encontrar. Y terminamos de sustituir, simplificamos la operación y finalmente el límite inferior da 0.1353. ¿Sí? Y ahí ya tenemos, ¿verdad?, el otro valor que nos estaban solicitando o pidiendo. Entonces, este ya es conocido. Ahí ya hemos determinado, ¿verdad?, todo lo que pide el problema. Entonces, ya para concluir, desplazo división de pantalla de abajo. Ya para concluir, ¿sí?, aquí tenemos nuestro planteamiento. Lo que está de rojo es precisamente lo que estábamos buscando. No nos pide interpretarlo, interpretar el intervalo o hacer algún tipo de análisis adicional, solamente pide calcularlo. Por lo tanto, ahí termina nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Permítanme porque se va a acabar la pila de la máquina. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aún no, maestra. Bueno, por mi parte No, no. maestra, al parecer no. Ok, gracias. Bueno, cuando no nos den el nivel de confianza ni el nivel de significancia, pero no nos lo pregunten, partimos del estándar, ¿sí?, que gamma siempre es del 95%. Pero si no nos los dan, no nos dan ni alfa ni gamma, pero si nos lo preguntan, entonces no partimos del estándar, sino algebraicamente, algo similar a lo que ahorita hicimos, ¿verdad?, lo calculamos, lo generamos. El proceso va a ser similar, lo que cambia, pues, es para quién se esté trabajando. No es lo mismo la fórmula de la media, la que vimos, por ejemplo, en el ejercicio anterior, igual que nos pidiesen gamma, ¿sí?, a la fórmula de la varianza donde nos están pidiendo gamma, ¿sí? O sea, el proceso es similar, pero desde luego tomando la fórmula que corresponda, ¿sí?, con las variables de esa fórmula. Entonces, sea para la media, sea para la varianza, sea para alguna otra variable, los procesos son similares, pero partiendo de la fórmula que corresponde. Entonces, si no nos dan gamma y alfa, pero no nos la preguntan, partimos que es el estándar del 95% gamma. Si no nos los dan, ninguno de los dos, pero si no los preguntan, no partimos del estándar, sino que algebraicamente hay que calcular y ver de cuánto es. En este caso, en nuestro ejercicio que acabamos de resolver, coincide que el valor que obtuvimos es igual que al estándar, pero no necesariamente. A lo mejor me pudo haber dado 97%, 95.5, o sea, algún otro valor diferente. Entonces, ahí hay que calcular. Bueno, si continuamos al final de ese ejercicio, ¿verdad?, nos remonta a la página de Megasinapsis, a un hipervínculo, y que resuelve otro ejercicio de intervalo para la varianza, desde luego diferente al que se acaba de trabajar ahorita en el archivo o en clase. ¿Sí? Entonces, les aconsejo que se apoyen también en esos videos de YouTube para que puedan complementar lo que estamos viendo. Independientemente que en el libro que llevamos de base también viene por lo menos un ejercicio resuelto, ¿sí? Entonces también les puede apoyar. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y sería el ejercicio 8 de los adicionales.
Sí, ejercicio 8 de los adicionales, sí, del archivo que hace un momento compartía y que les decía que los remonta al libro del Walpurg, pero que además vienen ciertas redacciones ahí sí completas de casos que no contempla, que por lo general pues tiene que ver con algún despeje de alguna de las variables, ¿verdad?, involucradas en las fórmulas de intervalos. En este caso, en el ejercicio 8, nos dice que se desea probar la efectividad de dos diferentes tipos de pólvora, la pólvora A y la pólvora B, para lanzar proyectiles. Desde ahí ya se va vislumbrando que nos van a dar dos informaciones o que hay involucrada dos informaciones. Es altamente probable, cuando hay dos informaciones, que nos pidan comparar, relacionar una con la otra. En dado caso de que así sea, hablando de intervalos de confianza, para relacionar solamente hay tres casos: diferencia de medias, diferencia de proporciones o razón o cociente de varianzas. ¿Sí? Desde luego, pues el problema nos debe de indicar hacia dónde vamos a trabajar, para quién se va a trabajar, ya sea que nos lo diga de manera implícita o de manera explícita, pero nos lo tiene que indicar. ¿Sí? Desde luego, el hecho de que nos den dos informaciones no es una garantía de que se tenga que comparar una con otra o que se tenga que trabajar con ambas. Nos puede dar ambas informaciones, pero la pregunta solamente estará enfocada a la pólvora B. Y nada que ver la información de la pólvora A. Por lo tanto, ¿verdad? Pues ahí estará de más esa información, o viceversa. La pregunta estará enfocada a y nada que ver con B. Entonces, lo de B estará sobrando. O si nos piden relacionar ambas, pues necesitaré ambas informaciones, ya sea que no las den directa o que nos den elementos para nosotros generarlo. Entonces, ¿cómo vamos a saber finalmente? Pues por la misma pregunta, por algo que nos den de manera directa dentro de la redacción. Y nos dan los resultados que se obtuvieron para cada pólvora. Nos dice que se toma una muestra de 40 de la pólvora A que genera una distancia promedio con una desviación. ¿Quién genera ese promedio y esa desviación? Ah, pues la muestra, puesto que están hablando de la muestra, ¿sí?, asociada a la pólvora A. Después, para B, también se toma una muestra que genera un promedio con una desviación. ¿Quién generó ese promedio, esa desviación? Ah, pues la muestra asociada a B. Es decir, nos están dando datos muestrales. Bueno, en la división de pantalla de abajo voy a extraer de ese encabezado, pues esa información. Y las vamos a abstraer matemáticamente, la vamos a sacar del encabezado y abstraerlo matemáticamente haciendo uso de la notación de la simbología que corresponda. Como vamos a tener dos informaciones y para la pólvora A se tiene la misma información que para la pólvora B, ¿sí?, es decir, media, varianza, desviación o media y varianza, tamaño de muestra, o sea, hay la misma información. Para distinguir si esa media es de la pólvora A o de la pólvora B, para distinguir de quién se está hablando, ¿sí?, hacemos uso de subíndices que van a acompañar a la variable. Y a la variable que nos va a denotar si es una muestra, si es una media, si es una varianza, si es una desviación. Y ese subíndice puede ser una letra o precisamente un número. Yo estoy ocupando números. Todo lo que tenga subíndice 1 tiene que ver con la pólvora A. Y lo que tiene subíndice 2 tiene que ver con la pólvora B. Bueno, entonces para A y para la pólvora A nos dice que la muestra, textualmente, con todas las letras de la palabra, la muestra es de 40. Entonces N1 vale 40. Tenemos que se recorre una distancia promedio, una media. Esa media, X/1, porque es de la pólvora A, es de 1255, con una desviación de 56. Desviación, desde luego, muestral. Entonces, C1, porque es de la pólvora A, será 56.
Y después para la pólvora B, ¿sí? Tenemos una muestra de 36, entonces N2 es de 36, que genera una media, un promedio de 1035, X barra 2, 1035, con una desviación de 66, S2 de 66. Y ya tenemos ahí la información que proporciona el encabezado del problema. ¿Sí? Recordemos también dos situaciones. Una, que siempre verifiquemos que todos los datos estén en la misma unidad de medida. Es raro el ejercicio, pero sí se llega a presentar, y que de repente, no sé, vamos a suponer que la media no la dan en centímetros y la desviación en metros. ¿Sí? Si la pregunta no especifica si queremos la respuesta en centímetros o en metros, entonces uno toma la decisión. O todo lo pasa a centímetros o todo lo pasa a metros. Lo pasa a una sola unidad, y desde luego en su conclusión indica cuál fue esa unidad con la cual trabajó. Ah, es que lo hice todo en centímetros. Entonces concluye que el intervalo está en centímetros. Ah, no, es que yo decidí hacerlo en metros. Ah, pues entonces concluye que se trabajó en metros. ¿Sí? Ahora, que si la pregunta lo especifica, pues tiene que ser de acuerdo con esté la pregunta. Independientemente si los datos dan centímetros y metros, o si todo lo da en centímetros, o si todo lo da en metros, es decir, si ya lo da todo en una misma unidad, la pregunta a lo mejor dice, ¿sí? Vamos a suponer que en metros, como ahorita está todo en metros, media, varianza, todo está en metros, desviación. Dice, genere el intervalo de confianza, ¿sí? Al 90% para la diferencia de medias en centímetros. Entonces, aunque los datos estén en metros, la pregunta la están pidiendo en centímetros. Entonces, ya sea que haga todos los cálculos en metros y al final lo pase en centímetros, o desde un inicio, aunque todo esté en la misma unidad, lo paso a centímetros para ir operando ya en centímetros y el resultado me quede en términos de centímetros, que es como pide la pregunta. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico, jóvenes? Sí, profesora. Gracias. Bueno, voy a desplazar documento y en la división de pantalla de arriba voy a dejar la tablita que acabamos de comentar. Bueno, ahorita la pongo completa porque todavía me falta la pregunta. Y ahorita la pongo completa. Y bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Calcule, inciso A. Calcule el intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Sí? Nos está diciendo la misma redacción qué vamos a calcular y para quién se va a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Un intervalo de confianza. ¿Para quién? Para la diferencia de medias. No hay duda. Lo dice directo. Entonces, no hay mucho que analizar. ¿Sí? Todo intervalo lleva un límite inferior y un límite superior. ¿Para quién es? Bueno, ahí mismo dice que es para la diferencia de medias, es decir, μ1 menos μ2. Bueno, ahí se ve apenas el 2, μ2. ¿Sí? Y la probabilidad de que el total de esa diferencia de medias esté entre ese mínimo y máximo valor es igual a gamma. En este caso, gamma vale el 90%. ¿Sí? Entonces, esto es igual a gamma, 90% o 0.90, ¿sí? Pasado a decimales. ¿Sí? Y entonces a nosotros nos pide el intervalo, nos pide el valor del límite inferior y el valor del límite superior. Es decir, aquí está la pregunta abstraída matemáticamente, que es lo mismo que se visualiza acá, pero ya de manera capturada, más bonito. Lo que está con rojo en la expresión que está capturada es lo que nosotros vamos a determinar o a calcular. Es importante resaltar que el encabezado afecta a todos los incisos, pero cada inciso puede adicionar, agregar o modificar condiciones, datos o características. Eso ya depende de la estructura del problema.
Bueno, borro los dibujitos, ahora sí ya puedo dejar bien la tablita en la división de pantalla de arriba. Y en la de abajo vamos a ir viendo los desarrollos. Bueno, como se pide que es para diferencia de medias, ¿sí? Déjenme ver si bien recuerdo, aquí me faltó resaltar algo. En el encabezado del problema nos dice que las muestras son independientes. De hecho, ese dato no lo puede decir o no lo puede decir. En este caso, prácticamente cuando yo empecé a abordar la explicación, de alguna manera ya lo di a entender o de alguna manera el mismo contexto del problema lo da a entender. Que yo les dije, nos puede dar ambas informaciones y la pregunta es solo enfocarse a, por lo tanto, todo lo de B nada que ver, está de más. ¿Sí? O viceversa, nos dan todo, la pregunta en términos de B y entonces todo lo de A está de más. ¿Sí? O sea, el hecho de que nos dieran dos informaciones no era una garantía de que tuviese que trabajar con ambas. Eso ya depende de la estructura del problema. Entonces, cuando yo iba mencionando eso, ahí estaba implícito que se trataba de muestras independientes, es decir, que la ocurrencia de uno, lo que ocurra con la pólvora A, que tiene sus características, su fórmula, ¿sí? Nada que ver con lo que pueda o no pueda ocurrir con la fórmula B. Digo, con la pólvora B, bueno, pues sí es otra fórmula, ¿no? A lo mejor alguna variación ha de tener, ¿sí? Con la pólvora B. Y son dos marcas diferentes, a lo mejor dos fabricantes diferentes, ¿sí? De hecho, se van a comparar para ver cuál es mejor y con cuál se recorre más distancia con el proyectil a la hora de emplear una u otra pólvora. Entonces, desde ahí, desde el contexto del problema, se está visualizando que son muestras independientes. Pero bueno, además aquí el problema lo dice textualmente. ¿Sí? Entonces, si tenía alguna duda, pues ya la duda ha desaparecido porque ya lo especificaron. Son muestras independientes. Y entonces voy a borrar los dibujitos, regreso a la tablita que teníamos. Eso es importante ahorita para poder identificar nuestra fórmula. Profesora, perdón. ¿Y en caso de que fueran dependientes, cambiaría la fórmula? Claro, claro que sí. Sí, sí. Ahorita lo comento y si no me acuerdan al final del ejercicio. Bueno, entonces, en este caso vamos a trabajar para diferencia de medias, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a nuestro bloque de fórmulas de intervalos de confianza, el archivo que trae los 12 casos. Y de toda esa gama amplia de expresiones, vamos a ir delimitando, reduciendo, acotando y nos vamos a enfocar solo en aquellos casos que son para diferencia de medias. Y hay 5 casos, 4 para muestras independientes y 1 para muestra dependiente. Como no son dependientes, ese está descartado, entonces nos quedan 4. Y sobre esos 4, por el mismo tipo de datos, tenemos que identificar cuál aplica, cuál amerita. Y entonces tengan ahí a la mano su formulario. Ok, me preguntan que dónde está el formulario. Ok, de acuerdo. Y entonces voy a dejar de compartir tantito este documento. Y ahorita comparto la de megasinapsis. Bueno, entonces estamos en la página de megasinapsis. Nos vamos a ir a estadística, unidad de aprendizaje. Y está cargando la página, está un poco lenta. Y de ahí nos vamos a ir a la unidad 2, que es la que estamos trabajando, estimación de parámetros. Y ahí donde se está moviendo el ratoncito, ahí están las unidades. Y de nuestro programa de estudios, nos vamos a la unidad 2, que dice estimación de parámetros. Ahí aparecen todos los videos, ¿verdad? Relacionados a los temas de la unidad 2, ¿sí? Y que en el archivo que ahorita estamos trabajando se llegan a mencionar que vete el video 7, que vete el video 8, bueno. Y del lado derecho, en la parte de azul inferior derecho, se ven unos iconitos de PDF.
¿sí? Esos iconitos ya habíamos comentado, creo 3, pero bueno, aquí mismo está el formulario, que es este que dice, abajo de vértigo matemático, dice formulario de estadística inferencial. Sí, lo abrimos, bueno, acuérdense que le dan clic ahí y aparece otra vez el icono del PDF en la división de pantalla de abajo, en lo de blanco. Le damos clic y normalmente nos lo abre en otra pestaña. Está cargando. Y aquí están nuestras fórmulas. Con estas son con las que hemos estado trabajando. Entonces aquí en la hoja 3 aparece 2 romano y dice para la diferencia de medias poblacionales. ¿Sí? Entonces es ya se va a terminar la sesión. Es del número 4. 4 es la 5, la 6, la 7 y la 8. De la 4 a la 8, sí, antes del 3 romano. ¿Sí? Esos serían los casos, ¿sí? En los que ahorita nos concentraríamos y sobre los cuales vamos a decir, bueno, son 5 casos, decíamos, 4 para independencia, 1 para dependencia, que el de dependencia está descartado, que en este caso sería la 8. La 8 habla de dependencia, ¿sí? Entonces este está descartado. A ver, déjenme ver. Ajá, son muestras dependientes. Aquí nos dice dependientes, entonces está descartada ahorita esa fórmula. Entonces va a ser de la 4 a la 7 la que vamos ahorita a analizar. ¿Sí? Esta, les digo, si no lo llevo a comentar ahorita, al final del ejercicio me recuerdan de comentarles esa expresión o cómo distinguir cuando son dependientes. ¿Sí? Ahorita nos vamos a enfocar a las 4 que en un momento aplican. Regreso al documento, ustedes ténganlo a la mano, ¿sí? Porque si yo me voy al documento para analizarlo necesito los datos del problema y no puedo tener los 2 archivos, bueno, para compartir pantalla visibles, ¿sí? Entonces me voy a ir yo al documento y ustedes tienen a la mano el archivo de las fórmulas. Ah, pero como voy a escribir, se van a borrar mis dibujitos porque dice que ya va a terminar la sesión. Entonces, ¿qué le parece si mejor nos desconectamos y nos volvemos a conectar para que se queden tantito los dibujitos que hago? ¿Sí? Sí, maestra. Sí, profesora. Gracias. Entonces, termino sesión y nos... Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir el documento que estábamos trabajando. Y vamos a identificar qué fórmula aplica, qué fórmula amerita. Y bueno, yo voy a mencionar las características. Recuerden que cada fórmula viene acompañada de unos parrafitos que precisamente nos permiten saber, conocer cuándo aplicar una expresión u otra expresión. Entonces, esas mismas características yo las voy a tratar de resumir y se las voy a colocar aquí. Lo que sí no sé si me vayan a quedar en el mismo orden en el que vienen en el formulario, pero bueno, yo aquí voy a mencionar esos casos. Entonces tenemos que uno de ellos nos dice que los tamaños de muestra no importa. No importa qué tan grande o pequeño sean. Entonces, pues por default lo va a cumplir. No importa si vale 50, si vale 100, si vale 7, si vale 4. El tamaño de muestra es, no afecta, no influye. ¿Sí? Pero las varianzas poblacionales, y estas tienen que ser conocidas. Estas tienen que ser conocidas. Después tenemos otro caso donde nos dice que los tamaños de muestra tienen que ser, ahí por favor chequenlo, mayor o igual a 30,
chequen si ahí lleva la igualdad en el mayor igual a 30, y que las varianzas poblacionales, es una varianza, son desconocidas. Otro caso nos dice que los tamaños de muestra son pequeños, es decir, menor a 30, y que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero pese a que se desconoce, se sabe que estas son iguales. ¿Sí? Es decir, no vamos a tener el valor exacto, pero si una vale 5, la otra vale 5, si una vale 13, la otra vale 13. No sé qué valor toma, pero sé que van a tomar el mismo valor. ¿Sí? Otro caso nos dice que los tamaños de muestra son pequeños, son menores a 30, y que las varianzas poblacionales son desconocidas. Pero pese a que se desconoce, se sabe que estas son diferentes. ¿Sí? Igual no vamos a saber el valor exacto, pero lo que sí vamos a saber es que si una vale 5, la otra tomará cualquier otro valor, pero menos el 5. Van a ser diferentes. Y bueno, la última que ya he estado mencionando, que de hecho no aplica, que es cuando nos dice que las muestras son dependientes. Y que de entrada, este caso no aplica. Estos son, bueno, lo voy a poner de otra manera. Son muestras pareadas. Bueno, ahí dice pareadas con mucha imaginación. Lo voy a abreviar, son muestras pareadas. Entonces, los primeros casos, los primeros 4 en el orden que yo los mencioné, estas sí son independientes, y la última son dependientes. Bueno, ahí con mucha imaginación, dependientes. Sí. Que de antemano, ¿verdad? Este caso queda descartado, ¿sí? El último, ¿sí? Este queda descartado. Entonces nos queda elegir de los 4 de arriba y vamos a analizar ahora sí con nuestros datos, con la tablita que tenemos en la división de pantalla, en qué caso caemos. Entonces, en el orden en que yo aquí los enlisté, el primero nos dice que los tamaños de muestra no importa qué tan grande o pequeños sean. Tenemos muestras de 40 y de 36, pues no importa en realidad qué valor tenga. Entonces, por default, lo cumple. Pero que las varianzas poblacionales sean conocidas. ¿Cuáles? Las poblacionales. Bueno, a nosotros en la redacción nos dan de manera directa las muestrales, pero no nos dan las poblacionales, ¿sí? Ni tampoco tenemos elementos para generar las poblacionales. Por lo tanto, son desconocidas. No nos las dan ni las podemos generar. Entonces, esta otra característica no cumple, no satisface. En términos generales, no aplica. La siguiente nos dice que los tamaños de muestras son más grandes o iguales a 30. ¿Sí me hicieron favor de checar si la igualdad iba en mayor a 30 o en menor a 30? Sí, profesora, sí está bien. Gracias, Oliver. Bueno, dice que son mayor o igual a 30. Entonces, 40, pues 40 sí es mayor o igual a 30. Y 36 también es mayor o igual a 30. Entonces, cumple esa característica. Y después nos dice que las varianzas poblacionales tienen que ser desconocidas. Acabamos de comentar que las poblacionales las desconocemos. Entonces, efectivamente, se satisface. Entonces, caemos aquí. De todos modos, vamos a comentar los otros 2 casos. Los tamaños de muestras son menores a 30. Pues 40 no es menor a 30. 36 tampoco es menor a 30. Por lo tanto, no cumple.
Que las varianzas poblacionales son desconocidas. Ah, bueno, eso sí es cierto, lo estamos comentando desde hace un momento, efectivamente son desconocidas. Pero pese a que se desconoce, se sabe que son iguales. Pues esto no lo sabemos. La redacción no lo dice y desde luego, como no son conocidas, no podemos ver si efectivamente son iguales o no lo son. Entonces aquí nos haría falta información. Pero independientemente que nos haría falta información, de antemano ya no cumple la primera, los tamaños de muestra. Por lo tanto, en términos generales, no aplica esa expresión. Para la siguiente, los tamaños de muestra son menores a 30, pues 40 y 36 no son menores a 30, entonces no cumple. Que las varianzas poblacionales son desconocidas, ah, bueno, eso sí es cierto. Pero pese a que se desconoce, se sabe que son diferentes. Bueno, pues eso de que sean diferentes no lo dice el problema. Ni conocemos los valores exactos como para comparar y ver si efectivamente son diferentes. Entonces ahí nos faltaría información. Sí, pero independientemente que nos falte información en términos generales, ya la primera característica no la cumple. Por lo tanto, no aplica. Entonces, no hay duda de cuál vamos a trabajar. En el orden en el que yo las mencioné sería el segundo caso. Entonces, tomaríamos la fórmula asociada a esas características. ¿Sí? Y en este caso nos va a tocar trabajar con la distribución normal. ¿Sí? Entonces, tomamos la fórmula, que aquí en la división de pantalla de abajo, que es donde voy a desplazar el documento, viene ya... se transcribió tal cual, la fórmula que corresponde. Y aquí está. Y bueno, que aquí nos dice que es la número 5 en el orden en el que está su formulario. ¿Sí? Y aquí viene ya la fórmula tal cual está en el formulario, es lo que medio sombríe de gris. ¿Sí? Y que esa fórmula, ¿verdad? La estoy replanteando en el, digamos, renglón de en medio, lo que ahora estoy sombreando de gris de manera más compacta. ¿Sí? Recordemos que esta parte de aquí, este producto, que en este caso se está restando y que eso mismo, ese producto aparece acá, pero que acá se está sumando, en realidad es nuestra cota del error o el error máximo, que es lo que tenemos aquí. Entonces, a este estimador, que es x/1 menos x/2, a ese estimador, y a esa diferencia de medias muestrales, aparece en ambas partes del intervalo, en el límite inferior y superior, le vamos a restar y le vamos a sumar lo que está en el círculo negro, la cota del error. ¿Sí? Entonces aquí está de manera más compacta la misma fórmula que aparece arriba, totalmente desarrollada. Y bueno, Una pregunta. ¿Vamos a obtener dos resultados por ese más menos? Claro, cuando lo restas, nos va a dar el límite inferior del intervalo y cuando se suma, nos va a dar el límite superior del intervalo. Ok, gracias. Es parecido con el que vimos la clase pasada, ¿no, profesora? Así es, Oliver. Así es, nada más que ahora para diferencia de medias. ¿Sí? Así es, en este caso es sustitución directa. No vamos a despejar porque como tal nos está pidiendo el límite inferior. El límite inferior, el total de esta operación dará el límite inferior y el total de esta otra operación dará el valor del límite superior. ¿De quién? De la diferencia de medias poblacionales. Bueno, entonces ya que tenemos identificada nuestra fórmula, ¿sí? Y que recordemos cuáles son esas partecitas de la fórmula, que les digo aquí es lo mismo que arriba, nada más que de manera todavía más compactada la expresión y resaltando que lo que se suma o se resta, que en este caso es este producto, ¿quién es? Ah, pues es el error máximo o cota del error. Bueno, una vez que ya tenemos identificada nuestra fórmula, la misma fórmula nos guía, nos lleva de la mano, nos dice qué datos se requieren. Si en un momento dado nos falta información, pero es indispensable conocerla, nos tendrá que proporcionar elementos para poderlo generar. Bueno, entonces me voy a enfocar en esta que está compactada. ¿Qué necesitamos?
Las medias muestrales, esas ya las tenemos. La misma redacción, el mismo encabezado no lo dio, que es con mucha imaginación, que es en la división de pantalla de arriba, en la tabla, el de en medio. ¿Sí? Entonces, las tenemos, son conocidas. Entonces, esto es conocido. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Bueno, dentro del radical necesitamos las varianzas muestrales. A nosotros nos dan de manera directa las desviaciones respectivamente, el último renglón de la tabla de la división de pantalla de arriba, pero si tenemos las desviaciones podemos trabajar las varianzas o con las mismas desviaciones indicando que irían al cuadrado, tenemos resuelto el problema de las varianzas. ¿Sí? Entonces son conocidas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos los tamaños de muestra, que en la división de pantalla de arriba es el primer renglón de la tabla, ¿sí? En donde vemos que uno es de 40 y otro de 36, entonces son conocidas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Z, el valor de tablas. Bueno, Z no es un dato que nos proporcionen, sin embargo, ¿sí? Teniendo gamma o alfa podemos generarlo. A nosotros nos dan gamma, que es este 90%. Gamma. Si tenemos gamma, podemos conocer alfa porque son complemento. Y si conozco alfa, conozco el valor sobre el eje, el valor de Z. Entonces, no nos lo dan, lo necesitamos, pero sí lo podemos generar. Por lo tanto es conocido. Entonces, todo va a ser conocido, pues va a ser cuestión ahora de sustituir y de simplificar. Vamos a proceder a eso. Yo voy a desplazar documento, ¿sí? Si yo dejo los datos arriba, abajo se va a ver la sustitución, pero ya no la fórmula. Si yo quito los datos, podré dejar la fórmula arriba y la sustitución abajo, pero entonces no van a ver los datos. O sea, algo nos vamos a perder. Entonces, si ustedes pueden tener la fórmula a la mano, pues se los voy a agradecer para que entonces vean el porqué de la sustitución. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar estos dibujitos para poder desplazar pantalla. Desplazo división de pantalla de abajo. Ya no vamos a poder ver la fórmula. Y aquí vamos. ¿Sí? Bueno, vamos a determinar el valor de tablas, que era lo que nos faltaba. ¿Sí? Y en la fórmula nos dice que Z de alfa medios. Bueno, entonces creo que sí tengo que desplazar. Entonces, espérenme tantito. No está muy arriba, entonces no me conviene desplazar aquí, entonces aquí lo escribo. Bueno, entonces la fórmula nos dice que es Z de alfa medios. Si gamma vale el 90%, 0.90, alfa vale 0.10 y alfa medios entonces será 0.05, que es el subíndice que vemos aquí en Z. ¿Sí? Ese subíndice es una probabilidad. Vamos a ir de una probabilidad a un valor sobre el eje. Trabajamos entonces con las tablas porcentuales. En la normal hay dos tipos de tablas. La acumulada estándar, ¿sí? Y la acumulada porcentual. Nosotros trabajaremos con la porcentual, ¿sí? Vamos a ir de un valor sobre el eje de Z a una probabilidad, a una phi de Z, o bien podemos ir de una probabilidad a un valor sobre el eje. A nosotros nos toca en la flecha de abajo, la que va de derecha a izquierda. Que de hecho yo les decía por ahí, cuando empezamos el parcial pasado a trabajar, a retomar la normal que vieron ustedes en su curso de prueba, que cuando vamos con la flechita de arriba, de izquierda a derecha, se acostumbra o es más práctico trabajar con la acumulada estándar. Y cuando vamos con la flecha de abajo, de derecha a izquierda, de una probabilidad a un valor sobre el eje, es más práctico trabajar con la porcentual. Y entonces nosotros vamos con la flecha de abajo, de derecha a izquierda, de una probabilidad a un valor sobre el eje. ¿Sí? Entonces nos iríamos a las tablas de la normal porcentual. Y en la columna de porcentaje busco la probabilidad pasada a porcentaje. Aquí lo tenemos en decimales, lo multiplico por 100 y eso equivale al 5%. Entonces vamos a buscar 5.0 en la columna de porcentaje,
Y luego vienen dos columnas más, que es phi de z o z de phi. Z de phi. Gracias, Oliver. Z de phi y la otra es que z de d o d de z o d de phi. Z de D. Gracias. Z de d. Gracias, Iván. Z de d. Bueno, entonces, una vez que buscamos el porcentaje, que lo ubicamos en la columna de porcentaje, nos vamos a desplazar a la columna inmediata. Y ahí vamos a tomar el valor que corresponde en esa intersección de columna renglón, que a mí el valor que me da es de 1.645. ¿Sí? ¿A ustedes les coincide el valor? Sí. Sí. Sí, pero ¿por qué el más menos, profesora? Sí, claro. Voy se van a borrar mis dibujitos. Voy a dejar de compartir este documento y me voy a ir a otro. Dejo de compartir. Voy a ir a la página de Megasinapsis. Tengo muchos abiertos. Y nos vamos a la unidad estadística, unidad de aprendizaje, unidad 2. Y en la unidad 2, ahora déjenme ver cuál es. El que dice, el PDF que dice intervalos de confianza. Y bueno, acuérdense que aquí vienen dos demostraciones que en su momento comentamos. Bueno, entonces voy a hablar de este que es diferencia de medias, ¿sí? Independientemente si es el mismo caso que nos tocó trabajar o no, que me parece que no es el mismo caso, pero bueno, la mecánica es muy similar. En este caso, del archivo que tengo abierto, también nos tocó trabajar con Z. Mismo caso del ejercicio que sí estamos trabajando, que nos tocó trabajar con Z. Recordemos, sí, que para trabajar con Z, la gráfica tiene forma de campana y que es asintótica al eje de las X, y en donde, hablando ya del término estandarizado o tipificado, vamos de menos infinito a más infinito, el cual tiene una media y esa media, ¿verdad?, funge como eje de simetría, en donde el gráfico se va a centrar en 0, una media de 0, sí se alcanza a ver el color, y una desviación igual a 1, es decir, ni es agudo ni es grave, es un estándar, es un promedio entre esos dos. ¿Sí se alcanza a ver el color azul en la grafiquita? Sí, maestro. Sí. Gracias. Y nosotros al tener un intervalo, ¿sí?, todo intervalo lleva un límite inferior y un límite superior. Desde luego, el límite inferior ya en términos tipificados o estandarizados va a ser en términos de Z, ¿sí?, y el superior también en términos de Z. Pero como la media está en 0, ¿sí?, entonces todo valor que esté antes de la media es negativo, entonces el primer valor de Z es negativo y el otro valor es positivo. Pero al ser simétrica nuestra gráfica, la media divide en dos partes idénticas a la gráfica y los valores son simétricos, es misma cantidad con signo contrario. Y al hablar de un intervalo nos interesa la zona donde se concentra la mayor área o región bajo la curva, donde hay mayor probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, de un intervalo que va de menos z a más z, es el área que está comprendida entre esos dos valores. Es decir, el área que ahorita voy a sombrear, en este caso de amarillo. Bueno, con mucha imaginación ahí está sombreado todo. Y esa zona o región es la asociada, a ver si se ve este color, a gamma, ¿sí? Y las colitas, los extremos, lo que no está sombreado, ¿verdad?,
El total de ambos es la asociada alfa. Recuerden que gamma más alfa es igual a 1, son complemento. Nada más que esa alfa no está concentrada en un solo extremo de la gráfica, no está totalmente toda la región hacia la derecha o toda hacia la izquierda, sino está pues partida, está dividida en dos pedazos. En este caso, la gráfica, al ser simétrica, esos dos pedazos tienen la misma forma y valen lo mismo, son idénticos. ¿Sí? Entonces, cada colita vale alfa medios. La gráfica ya está en términos estandarizados. Entonces, cuando nosotros tenemos un intervalo, ¿sí? Ese intervalo lo estandarizamos. Recuerden que en el primer parcial, de hecho, nosotros abstraíamos la pregunta en términos de la variable, si era para la media muestral en términos de la media muestral, si era para la sumatoria total en términos de la sumatoria total, en términos de diferencia de medias, en términos de proporción, según la variable. Nosotros lo planteábamos en términos de la variable y después hacíamos un cambio de variable con la fórmula z es igual a x menos 1, 3, 5. Y lo replanteábamos, decíamos lo mismo, pero ahora en términos de z. ¿Sí recuerdan esa parte, chicos? Sí. Ok, gracias. Entonces, si hablo de un intervalo, cuando estandaricemos va a quedar una expresión como la que estoy ahorita encerrando aquí en negro. Va a quedar una expresión que es un intervalo que va de menos z a más z. ¿Sí? Que tiene que ver precisamente con la grafiquita que estaba aquí explicando. ¿Sí? Bueno. Nosotros en su momento, cuando vimos la demostración de por qué llegar a una expresión que es la que finalmente vamos a estar aplicando, ¿sí? Vimos que en esta etapa donde ya está estandarizado, sustituíamos nuestro pivote, que ese pivote tiene que ver con el tema de distribuciones muestrales. Y en este caso, bueno, aquí corresponde este pivote que se comentó y ese pivote se sustituye aquí, que es esta parte de azul que se aprecia, que apenas se aprecia. Y de ahí, como queríamos para la diferencia de medias poblacionales, despejamos esta partecita de aquí. ¿Sí? Pero a la hora de ir despejando, ya venimos arrastrando el signo de nuestra Z. Voy a borrar los dibujitos para desplazar documento. Entonces, cuando estuvimos trabajando con los despejes, ya íbamos nosotros arrastrando si la Z era negativa o si la Z era positiva. Bueno, el lapicito porque aquí no puedo subrayar. Aquí ya veníamos arrastrando. Estábamos haciendo el despeje, pero íbamos arrastrando si la Z era positiva o era negativa, hasta llegar a la expresión final, ya la expresión como tal despejada. ¿Sí? Entonces, de ahí sale que es más menos, ¿sí? Porque son valores simétricos. Pero nosotros vamos a tomar solamente la cantidad, no porque el signo no nos importe, sino porque el signo ya está inmerso en la misma fórmula. Ya cuando nosotros concluimos el despeje, ya va involucrado el signo asociado a Z. ¿Sí? Acá está el final, que ya es la expresión como tal. Sí, aquí. Que además nos está explicando cada una de las partes de la fórmula, ¿verdad? Con las llavecitas nos dice quién es quién. ¿Sí? Entonces, en esta parte final, ¿sí? Ahí sigue involucrado ese signo negativo de Z y ese signo positivo. ¿Sí? Repito, no es que el signo no nos importe, sino que ya está en la misma fórmula considerado. Por lo menos así va a ser en este segundo parcial. Sin embargo, en el tercer parcial, en las fórmulas no está considerado el signo. Entonces ahí sí hay que tener más cuidado. Si es negativo, hay que dejarle el signo negativo. Si vamos a trabajar con la cantidad positiva, hay que dejarle el signo positivo. Porque además no siempre va a ser intervalo. Puede ser nada más un área la menor, ¿sí? O un área solamente mayor. Entonces tenemos ahí que tener cuidado, que poner atención en los signos.
independientemente si hablamos de student, si hablamos de la distribución normal, si hablamos de Fisher, si hablamos de G cuadrada. ¿Sí me explico, si me doy a entender? ¿Sí aclaré la duda de por qué más menos el valor de Z? Sí, profesora, ya lo entendí. ¿Sí? Gracias, Benjamín. Bueno, regreso al documento que teníamos, dejo de compartir este. Y regresando, bueno, ahí se marca, de hecho nosotros, bueno, ya borré la grafiquita. Bueno, de hecho nosotros, de acuerdo a la misma fórmula, estamos buscando, recuerden que la normal trabaja con áreas a la izquierda, un área menor o menor igual es directa. Entonces, la gráfica se divide en 3 partes, pero nosotros estamos buscando con esta colita que es directa, ¿sí? Con esta alfa medios, que es el subíndice de la Z, ¿sí? Que aquí encerré y que aquí se ve, ¿sí? Entonces, a partir de una probabilidad, estamos determinando un valor sobre el eje, que en este caso, como es la cola izquierda, ese valor es negativo. Entonces, en realidad, en las tablas, cuando buscamos este 5%, aparece menos 1.645. Pero el otro valor, recuerden que al ser simétrico, aquí la media está en 0, al ser simétrico, si yo obtengo un valor, el otro, pues ya por default sabemos cuánto es. Va a ser el mismo valor, pero con signo contrario. Y en realidad a nosotros nos interesa trabajar con esta área central, que ahora la sombreé de rojo, que es la asociada a gamma, porque acuérdense que el total del intervalo, que el total de la zona sombreada de rojo es igual al 90%, esto es gamma. Bueno, no se alcanza a ver, y menos que la metí con el mismo color. ¿Sí? Todo esto es gamma, todo lo que está de rojo. ¿Sí? Ahora bien, no nos afecta haber buscado con la zona que sombría de negro, ¿sí? Porque lo que vamos a determinar es un punto que tienen en común, un punto que comparten, ¿sí? Que delimite una zona con respecto a la otra. Hagan de cuenta casas GIR, casas G o de ese tipo de departamentos, que es la misma pared para 2 departamentos. ¿Sí? Entonces están compartiendo el muro, por eso también luego se oyen mucho los ruidos, ¿no? Están compartiendo el muro. Entonces lo mismo ocurre aquí. Ese punto lo comparten, delimita una región con respecto a la otra. Por eso no nos afecta buscar con la zona sombreada de negro, cuando en realidad nos interesa trabajar con la zona sombreada de rojo. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender, chicos, chicas? Sí, maestra. Sí. Gracias. Bueno, entonces aquí, bueno, ya está borrando todo. Esa no es la goma. Entonces aquí, bueno, pongo más menos esos valores, pero en realidad el signo, ¿dónde está el lapicito? No quiere salir el lápiz, permítanme. Ahí está. En realidad el signo ya está contemplado. ¿Sí? Entonces nada más vamos a tomar la magnitud del valor. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tomar el valor como tal y vamos a sustituir, repito, no porque el signo no nos importe, sino porque el signo ya está contemplado en la expresión, ¿sí? Que de todos modos hay que tenerlo siempre presente, porque más adelante, cuando entremos al tercer parcial, el signo no está contemplado, entonces ahí con mayor razón tenemos que poner atención en el mismo. Bueno, una vez que ya encontramos el valor de tablas, ¿sí? Que ya lo identificamos, ahora sí, procedemos a la sustitución. La fórmula, repito, ya quedó más arriba, ¿sí? Pero ya era lo único que nos faltaba, entonces todo ya es conocido. Sustituimos, nos vamos siguiendo lo que dice la fórmula. Necesitamos la diferencia de medias muestrales, x/1 menos x/2, ¿sí? Entonces aquí las tenemos, las tomamos y sustituimos donde corresponde. Y posteriormente necesitamos el valor de tablas, que es el que acabamos de calcular, el que acabamos de buscar, pues. ¿Sí? Y ese valor de tablas multiplica un radical. Dentro del radical es una suma de fracciones, donde se requiere la varianza muestral 1 entre el tamaño de muestra 1, que en la división de pantalla de arriba se aprecia, ¿verdad? En este caso se trabajó con la desviación, por eso se está indicando que todavía va al cuadrado, porque se requiere varianza entre el tamaño de muestra, que se ve que es de 40, más la otra fracción, que es la varianza muestral 2 entre el tamaño de muestra 2, que igual en la división de pantalla de arriba se aprecian los valores. Entonces se hace la sustitución correspondiente, ¿sí? Y
una vez que tenemos la sustitución, lo que está resaltado de verde es precisamente nuestra cota del error o el error máximo. Ese valor siempre hay que indicarlo, ¿sí? Siempre, siempre. ¿Sí? Y ya sea que se haga por separado y se indique por separado y después se regrese y se sustituya, o en el mismo procedimiento se genera, pero entonces hay que indicar, hay que especificar de cuánto es ese valor, que es el renglón que está aquí abajito. Bueno, el total de esta diferencia de lo que está en el primer paréntesis vale 220. Y el total de todo lo que está en verde, que es la cota del error, es lo que vale 23.2288. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues sí. Ay, me pasé. Ya voy a terminar la sesión, chicos, no se desesperen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si a este 220 le restamos la cota del error, nos queda límite inferior. Si al 220 le sumamos la cota del error, nos queda el límite superior. Y ahí ya hemos concluido el primer inciso. Solamente este problema trae 2 incisos. Entonces, aquí tenemos arriba nuestro planteamiento de la pregunta. Aquí tenemos abajo la respuesta de la pregunta. Lo que está con rojo es lo que estábamos buscando y aquí abajo ya está con rojo esos valores que nos estaban preguntando. No nos piden interpretar el intervalo, solamente calcularlo, generarlo, y ya es lo que acabamos de hacer. También siempre que se construye un intervalo hay que especificar a qué nivel de confianza se trabajó, porque de un inciso a otro puede variar, no se diga de un problema a otro. Entonces, en este caso es del 90%. No fue el mismo nivel que trabajamos en el ejercicio anterior, que de hecho nos tocó calcularlo. Allá fue del 95%. ¿Sí? Entonces siempre hay que indicar a qué nivel de confianza se trabaja. Y bueno, ahí se concluye el primer inciso. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? ¿No, maestra? De acuerdo. Termina 11:30, ¿verdad? Nuestra clase. Sí. Sí, son 11:31. Bueno, el archivo está en Megasinapsis. Por favor, chequenlo ustedes nuevamente. Si pueden ir adelantando lo que vamos viendo en clase, se los agradeceré. Sirve que si hay dudas concretas, pues también es más fácil abordarlas. ¿Sí? Aquí le dejamos el día de hoy, jóvenes. Y nos vemos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Hasta luego, maestra, que esté muy Igualmente, bien. profesora.